Acompáñenos a tener una mirada cercana a los temas relevantes. A partir de este momento, hacemos Zoom. Estamos en comunicación vía Skype con Gretel Ledo. Ella es abogada, politóloga y socióloga. Las 3 carreras fueron cursadas en la UBA y egresada del Carlos Pellegrini. También es magíster en Relaciones Internacionales de la Università di Bologna. Analista política internacional, consultada por medios del exterior y del país. Candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en CEJUS, Cristianos en el Justicialismo, Partido Principios y Valores, para estas elecciones del 2021. Bienvenida a Zoom, una mirada cercana, Gretel Ledo. Bueno, muchas gracias, David, por la invitación. Gretel, gracias por tu tiempo primero. Queremos hablar algo muy, pero muy importante e irnos para el lado de la economía a nivel mundial. Y si vamos a hablar de economía global, nos gustaría que antes de eso poder definir lo siguiente, algo que también se está hablando mucho. ¿Qué vendría a ser la Agenda 2030? Bueno, partiendo un poco de la definición convencional, desde la información institucional, tal como este concierto de naciones lo define, se trata de un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Bueno, lo que subyace, obviamente, es fortalecimiento de la paz universal, acceso a la justicia y erradicar el hambre, ¿no?, en todas sus expresiones. Para viajar un poquito en el tiempo, tenemos que irnos a septiembre del 2015, que es el año en que finalmente se adopta esta Agenda 2030 bajo la resolución 70/01 y recordemos que fueron 193 países las que aprobaron esta resolución y la aceptaron. Ahora, hay que entender que esta resolución no es de carácter vinculante, o sea, en términos jurídicos hablamos de una resolución que es una especie de marco normativo, se puede hablar de resoluciones, también de recomendaciones y de declaraciones de parte de lo que es Naciones Unidas en términos de marco normativo internacional. Lo cierto es que al haber este nivel de acatamiento y de acuerdo entre los países, sin duda se terminan traduciendo en políticas de Estado puntuales que terminan modificando, si se quiere, programas puertas adentro de estados. Obviamente que no existe una legislación nacional a través del cual un país adopta la Agenda 2030. No es que por el Parlamento pasa y dice Argentina adopta tal agenda, no. Simplemente se instrumenta a partir del Poder Ejecutivo en diferentes ramas y diferentes carteras. Salud, educación, ministerio, todo el área de la mujer, protección de niños, derechos de los niños, trabajo, en todas las áreas, desarrollo productivo, todas las áreas que atraviesan las matrices directivas de un Estado, comienza a permear este concepto de Agenda 2030 que llevó prácticamente 2 años de consultas públicas en una interacción de sociedad civil y negociaciones entre países. A partir de ahí que se crea este marco jurídico, se está hablando de un método y un lenguaje. Un método y un lenguaje único que tiene un mismo vocabulario, que tiene ejes centrales, por supuesto, que como dije, el tema de la erradicación de la pobreza es sustancial y existe la noción de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Fíjense que cada uno de los países se traza metas, se traza una especie de hoja de ruta, a partir del cual dicen, bueno, de aquí al 2030 nos fijamos 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado, indivisible, como si fuera un compartimento estanco, indiviso, que tiene una afección directa al área económica, social y ambiental. Yo quisiera hacer un poco un hincapié en la acción el objetivo número 17, que tiene que ver con las alianzas, ¿no? Dice, alianzas para lograr los objetivos. ¿Y por qué es interesante este objetivo? Que paradójicamente es el último y es uno de los más sustanciales y está vinculado al fortalecimiento de medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Bajo este famoso lema del mundo mejor, más inclusive, desarrollado con protección ambiental fuerte, con un tinte también de desarrollo tecnológico de aquí al 2030, que ya lo vemos un poco acelerado por esta cuestión de emergencia a nivel global, se trata de un horizonte donde se identifica un interés común, se promueven soluciones globales para avanzar juntos hacia la erradicación de problemáticas globales. Entonces, cuando hablamos de alianza, lo que está subyaciendo, en realidad subyace, son una especie de procesos enraigados, digamos, en lo que es reformas profundas en políticas públicas. Fíjense que para que existe este nivel de alianzas del sector público y privado, estamos hablando de asociaciones civiles, instituciones, fundaciones,
fundaciones que seguramente tienen carácter internacional, comienzan a trazar una serie de objetivos a través de los cuales sugieren a los estados que forman parte del Concierto de Naciones, a la adopción de políticas que tienen que estar alineadas con la Agenda 2030. Por eso cuando hablamos de alianzas, en realidad se está avanzando sobre la soberanía política, se está avanzando sobre la independencia interna de cada uno de los países a la hora de querer realizar un trazado independiente de digamos, lo que es la concreción de una política pública que, recordemos, en la esfera interna de un país emerge supuestamente de la propia sociedad civil. O sea, lo que tiene que hacer la sociedad política es hacerse eco, tomar las sugerencias de la sociedad civil, ONGs, organizaciones, todos los aspectos a través del cual se puede llegar a materializar una agenda acorde a las necesidades específicas, ¿no?, de un territorio. Bueno, ahora a partir de esta disposición donde se ven problemáticas globales, la Agenda 2030 va a atravesar de manera transversal, si se quiere, todas las carteras digamos, todas las carteras ministeriales de un país y va a dejar de lado un poco el concepto de independencia política. Y bueno, entonces ahí estamos hablando esta gran paradoja de esta Agenda 2030, que en realidad adopta ciertos objetivos que por supuesto son de alto vuelo, pero requieren una reconversión y un avance sobre las independencias de los Estados-nación en torno a estas famosas 17 objetivos, ¿no? Pero Argentina, lógicamente, está unida a esta Agenda 2030 en todos sus puntos, ¿o hay algo en lo cual no participa? Argentina está totalmente alineada, ha comprado paquetes cerrados con la Agenda 2030. Ya recordemos desde la presidencia, bueno, arrancamos la conversación hablando que esto fue en septiembre del 2015, o sea, presidencia de Mauricio Macri. Ya en ese momento Argentina ya viene participando del Concierto de Naciones de manera muy activa y bueno, ha adoptado la Agenda 2030, ¿no? Con toda esta idea de la sostenibilidad, de un mundo más inclusivo, más desarrollado, con mayor protección ambiental, la noción también de resiliencia es fundamental, que está vinculado justamente a esta capacidad de adaptarse a situaciones adversas con resultados positivos. O sea, todo sistema tiene que ser resiliente. Un sistema productivo tiene que ser resiliente. Vale decir que si bien se sabe que cualquier desarrollo en una actividad productiva va a provocar un impacto hacia lo que es el ambiente, hay que considerar una reconfiguración o una reconversión de todo el sistema de desarrollo productivo para producir la mínima cantidad de impacto ambiental, ¿no? Por eso hablamos de la idea de sostenibilidad. O sea, es desarrollarnos productivamente bajo la noción de no comprometer el desarrollo de generaciones futuras. Eso tiene que ver con el desarrollo sostenible, ¿no? Por supuesto que hay muchas cuestiones que todos celebramos, pero el punto es, ¿está preparado cada uno de los estados para de aquí a poco tiempo, y más con esta aceleración, con la emergencia que se declaró a nivel planetario, de reconvertir toda la matriz productiva? ¿Qué es lo que queda por el camino? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Y cuáles son los intereses que subyacen detrás de esta agenda, que es obviamente totalmente globalista? Porque lo que subyace en cada uno de los objetivos, bajo justamente más que nada el objetivo 17 con las alianzas, es la defenestración de las independencias de las administraciones de turno, el fracaso de los estados-nación y todo va hacia un gobierno mundial, hacia un gobierno único que hoy se llama Naciones Unidas. Literalmente las Naciones Unidas han desplazado esta cosmovisión tradicional de manejo de lo que es los límites de la territorialidad, manejo de la independencia de los estados-nación, independencia para elegir nuestros propios dirigentes, porque aquel dirigente que no está alineado a esa agenda cae fuera del mapa político de cosmovisión de integración a nivel mundial. Ese es el gran problema, ¿no? Da para hablar mucho acerca de esta temática, de esta primera pregunta, pero la vamos a dejar para otra oportunidad. Y con respecto a esto que estamos hablando, todos hablan del gran reseteo. Algunos le dicen el gran reinicio. La pregunta del millón es, ¿qué se resetea, Gretel? ¿O qué se va a reiniciar? Y si ya comenzó esa etapa. Si es así, ¿cuándo? Bueno, estamos en un mismo idioma, porque esto está también alineado con la Agenda 2030, hay toda una alineación. Se lo denomina gran reinicio, gran reseteo a esta propuesta que formuló el Foro Económico Mundial para reconstruir una economía de una manera más sostenible. Fíjense con una noción de sostenibilidad, de resiliencia, ¿sí? Tiene que ver con esta reconversión que requiere una asociación directa y una línea de, trasvasamiento en todos los sectores, social, político, económico, educativo, agenda de género.
pero en todos los lineamientos estamos hablando de la misma agenda que la Agenda 2030 y que todo termina desembocando este gran reinicio, porque también se habla de una reconversión, ¿no? Esto es presentado en mayo del 2020 por el príncipe Carlos de Inglaterra y el director del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, y quiero leerles las palabras textuales, seguramente muchos la han leído. La pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero. O sea, cuando estamos hablando de un futuro más sano, más equitativo, por eso se habla de un capitalismo entre partes, ¿sí? Un capitalismo más inclusivo, más social, porque el capitalismo tal y cual nosotros lo conocemos ha fracasado. Y no solamente el capitalismo, sino prácticamente esto es la defunción de la democracia, porque si estamos hablando de un gobierno central, un gobierno único, estamos hablando que la democracia también falló. O sea, hay cierto trasvasamiento de bajada de línea y pensamiento y relato único. Eso es lo gran peligro que subyace en esta famosa Agenda 2030 y en esta inauguración de gran reinicio que se dio el 21 de enero de este año, donde se reúne toda la élite financiera, tecnológica, política, ¿no? Recordemos que el lugar siempre de encuentros es Davos y la próxima va a ser, para mayo se va a hacer un próximo encuentro que parece que va a ser en Singapur y será de manera presencial. Entonces, si tenemos que hablar un poco del lema justamente, hablamos simplemente de esta estrategia política internacional que plantea otro universo de revolución en todos los frentes, ¿no? Político, social, cultural, y una de las frases es no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Entonces, esa reconversión donde se planean una modificación en materia productiva, en materia laboral, después vamos a ir avanzando un poco en la temática, en materia ambiental, en filosofía de vida, principios, valores, formación educativa, todo apunta hacia una reconversión de todas las matrices, ¿no? Desde el manejo de la política, exacto, porque tiene que haber una especie de rendición de cuentas, por eso justamente uno de los lemas tiene que ver con la accountability, tiene que ver con la transparencia, con la rendición, con metas, con hojas de ruta globales, rendición de cuentas cada 2 años. Los países presentan informes que son nacionales y son voluntarios, pero en realidad terminan siendo prácticamente compulsivos, de acatamiento compulsivo, porque aquel país que no hace una rendición de cuentas está incumpliendo con las resoluciones de las Naciones Unidas y eso trae una afección directa, incluso no es una sanción, diría, casi política, ¿no? Es una sanción, diría, también ligada a lo económico. Fíjense que Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento y renegociación con el tema del FMI, y estamos hablando de grandes entidades, grandes organizaciones que por supuesto tienen intereses directos en esta reconversión. ¿Quiénes quedan fuera del mapa? Bueno, aquellos que no logran reconvertirse a tiempo. Por eso hablamos del gran reinicio, es la declaración de la defunción del capitalismo tal y como salvaje, tal y como viene sucediendo hoy, donde hay un empobrecimiento magnánimo y la redistribución de la riqueza no es genuina, no es equitativa, hay mucha concentración, pero paradójicamente los que vienen a planear este nuevo mundo feliz son aquellos que detentan y concentran la mayor cantidad de capital financiero, corporativo, en todas las áreas, porque están infiltrados en todos los nichos, en materia financiera, en materia de corporaciones, en mediática, en todas las áreas. Entonces, ¿hasta dónde se puede hablar de un capitalismo entre partes? ¿Hasta dónde cuando existe una agenda global y no hay una independencia genuina donde los estados puedan decidir? O sea, los famosos stakeholders, digamos, tomadores de decisiones, hoy ya dejaron de ser. Ya no existen los famosos tomadores de decisiones, porque los propios países no son dueños ni soberanos del propio presupuesto nacional. Ya no existe ni siquiera soberanía en el manejo del presupuesto nacional. Eso es lo más terrible de todo esto. Hay una noción que está vinculada a la sumisión, ¿no? Que es el sometimiento. Hay un sometimiento que tiene que ver con el acatamiento que se puede manifestar en cómo se recepta esta agenda. Y Argentina está literalmente allanada a esta agenda. Un detalle, Gretel, que me llamó mucho la atención. Dijiste que el gran reseteo se comenzó y lo mencionaste al príncipe Carlos de Inglaterra. Justamente estoy viendo la serie Crown en Netflix. Sí. Y vi la ideología que sale ahí, lo que hacen ellos o la mentalidad que tienen. Y cuando dijiste que inició por idea un poco del príncipe Carlos, dije, bueno, así se quieren dominar el mundo, por decirlo de alguna manera así simple, ¿no? Exactamente, aparte el que inauguró el evento este año, en enero del 21, fue él. O sea, el príncipe Carlos fue una de las figuras estelares. Después, obviamente, que le pusieron una silla principal, obviamente, a Xi Jinping, porque detrás de esta filosofía está el PSC. O sea, que acá hay toda una cosmovisión que se filtra de totalitarismo. Hay una defunción no solamente del sistema capitalista en términos económicos, sino de la democracia. O sea, hay una imposición donde se habla de un comunismo, un socialismo totalmente utilitario,
utilitario para la ciudadanía y un capitalismo entre partes, ¿sí? Ultracapitalismo entre partes, entre aquellos que detentan el poder, que eso es lo que sigue sucediendo, esta especie de falacia, si se quiere, ¿no? Esta doble cara de Jano, como una especie de doble cara de Dios Jano. Bueno, ¿cuál es la ley que se aplica para los ciudadanos y cuál es la ley, porque se autorregulan, parecen acordadas de la Corte Suprema, los que mantienen y detentan la cúpula del poder? Que no hablamos de una persona, no hablamos de una familia, no hablamos de un apellido, hablamos de pocas personas que tienen poder concentrado y después están, por supuesto, las caras visibles que instrumentan esto, ¿no? Uno ya sabemos quiénes son, desde corporaciones tecnológicas, mundo financiero, bancario, pero en realidad esto hay que escala a otra dimensión, ¿no? Y el gran reseteo simplemente, o este foro, es la cristalización de este gobierno mundial y está alineado Davos, Gran Reseteo, Fratelli Tutti, Agenda 2030, son sinónimos, son todos sinónimos en un año donde se ha colocado un acelerador a un programa ya orquestado desde hace mucho tiempo y comenzó a correr ya desde el año pasado, desde el 2020, ¿no? Se dice que a causa de todo lo que venimos hablando anteriormente, algunos trabajos a nivel global van a desaparecer. ¿Cuáles serían esos trabajos y por qué? Bueno, es interesante la pregunta, sí. Algunos trabajos ya tienden hacia la desaparición total por una cuestión del avance de la robótica y la automatización, ¿no? Y otros van a requerir una mínima participación de los hombres donde el robot va a ocupar ese lugar y lo que va a hacer el hombre simplemente es una actividad de contralor. Vamos a nombrar algunos de los trabajos que ya se sabe que van a tener una desaparición muy, muy veloz. En primer lugar, los conductores de vehículos, estamos hablando de la automatización, no solamente en transportes públicos, por una noción justamente de eficiencia, ¿no? Fíjense la cantidad de sueldos que ellos planean ahorrarse. Bueno, acá hay detrás un montón de cuestiones que se tiran por la borda, ¿no? Derechos laborales, gremios completos, hay muchas cuestiones que, digo, por lo menos en Argentina yo creo que va a ser de difícil a nula implementación, no creo que les sea tan fácil acá querer implementarlo. Se habla de drones autónomos también para entrega bueno, de pedidos que se hagan por internet. Estoy hablando de esto de un universo del 2030, 2050, hacia dónde va todo, ¿no? En segundo lugar, agencias de viaje. Fíjense que hoy ya existen los famosos sitios donde uno puede llegar a planificar todo su viaje, todas sus vacaciones, sin una intermediación donde ya no existe la presencia física de un agente de viajes especializado que ofrece una cartera, ¿no? Uno va a los sitios como Booking, Airbnb, después Trivago, hay tantas opciones que uno directamente contrata el paquete a medida, ¿no? Otra cuestión tiene que ver con los cajeros. Ya esto sucedió durante el 2020 y ya ahora está totalmente potencializado. Hay un autoservicio. Seguramente David ha centrado este tiempo a los bancos con pedido de turno de por medio. ¿Y cuántas personas había? Exactamente. Mínima cantidad, pero existe el famoso consumidor que se hace desde cajero. Uno se ha convertido en una especie de autoservicio, ¿no? Bueno, en ese sentido también la inteligencia artificial se aceleró muchísimo porque también el sector bancario tuvo que modernizar un montón de cuestiones que la colocó dentro de su plataforma que antes no estaban. No solamente es el home banking, que tiene que ver con saber en qué estado está la cuenta, los movimientos, transferencias bancarias han aumentado de manera exponencial, todo, pagos, depósitos, un montón de cuestiones, incluso se han quitado costos que antes tenían las transferencias a otros bancos, se han minimizado o directamente se han eliminado para fomentar el uso justamente de todo lo que es la plataforma del e-banking. Después, los agricultores. El tema de la agricultura, se habla de una noción que se llama Smart Farming, que es agricultura inteligente, y también esto ya empezó antes de que suceda todo esto de la pandemia, que está vinculado con la automatización en el proceso de siembra, fumigación y cultivo. Esto es una de las cuestiones que se está acelerando a pasos agigantados, donde se planea la automatización total, una agricultura inteligente, por eso se llama Smart Farming. Se habla también de lo que es toda la parte de militares, soldados, pilotos militares, se planea que sean reemplazados por robots, por drones autónomos, en todo lo que es ejercicio. Ya hay ejercicios militares que se trabajan de manera autónoma, pero quieren también hacer un reemplazo, de la fuerza humana, ¿no? En este sentido. Otro de los rubros que hoy ya es de público conocimiento, porque lo sabemos que está prácticamente en quiebra, que son las imprentas y las editoriales. Fíjate, David, como la gente hoy existe el famoso servicio de elegir, estar suscripto, ¿no? A determinada revista, a determinado diario, a determinado portal, o sea que hay, un consumo por suscripción, ¿sí? Los libros cayeron en la volteada y hay mucha también emergencia del famoso, libro digital, ¿no? Hay libros que uno consume
digamos, bibliotecas digitales, se ha digitalizado muchísimo y en ese sentido lo que es imprentas y diarios están en crisis, literalmente se han cambiado, yo diría que los patrones de consumo, ¿no? Se ha modificado con esta situación, se han acelerado este trasvasamiento hacia la industria 4.0 que también atraviesa todo esto que está vinculado al Internet, ¿no? Al uso de las cosas y, ¿por qué no, al 5G, ¿no? Bueno, otro de los puntos, personal te lo resumo, personal de telemarketing, comida rápida, cajeros en los bancos, manufactura, trabajo en fábricas, va a ser reemplazado también. Y otra de las cuestiones que me llamó la atención son los contadores, porque bueno, los cálculos numéricos de alguna manera también con el tema de la inteligencia artificial van a ir poco a poco reemplazando al ser humano, así que los contadores están corriendo peligro también de ser reemplazados por la robótica. Bien, Gretel, con el tema de la cuarentena y la pandemia hubo un crecimiento grande sobre el teletrabajo a nivel mundial. ¿Está en suba esta tendencia? O sea, ¿la gente pensás que se está amoldando bien a esta propuesta nueva a causa de todo lo que está sucediendo? Pienso que sí, que hay una cuestión también de situación forzada, que per forza tuvieron que amoldarse. A mí lo que más me preocupa es una cuestión también generacional, que hay sectores etarios que quizás no tuvieron el tiempo para capacitarse y demás, no estuvo previsto para, digamos, estar generando, si se quiere, un resultado de alto impacto en el tiempo que de alguna manera se aceleró todo este proceso y no se previó. Entonces fue un poco un salto al vacío que forzó, digo, yo lo estoy diciendo por estar conversando con, profesores de primer nivel, de secundarios de la UBA, universitarios, y que realmente no era fácil estar dando clases de manera digital, ¿no? Tanto incluso para universidades, profesores que tienen una trayectoria impresionante, que no tienen por qué quizás tener un manejo bastante, bueno, como tiene quizás otra generación, ¿no? De estas nuevas tecnologías, las TIC. En ese sentido me parece que fue también un desafío para el sistema educativo. Aún así creo que no es lo mismo la educación a distancia que la educación presencial, ¿no? Y esto está vinculado también al teletrabajo porque la noción que subyace es el famoso, muchas veces te lo vende como un beneficio, ¿no? El cuidado del ambiente y las ciudades circulares, ¿no? Ciudades donde, se tiende a reducir todo lo que es el desperdicio, reutilización de recursos, restaurar ecosistemas, recuperación de sociedades más resistentes, sostenibles, prósperas. Entonces, del momento que no hay que trasladarse hacia un lugar físico y se puede trabajar de manera, a distancia, ¿no? Sin estar en la empresa, de alguna manera, fíjense que hay un impacto también hacia lo que es el ambiente, porque no hay tanta utilización de transporte público, todo lo que implica la contaminación de la polución ambiental, el traslado mucho acá, por lo menos en Argentina, hay mucha movilización de traslado de lo que es la provincia de Buenos Aires a capital. Son horas de traslado y en realidad la persona puede quedarse en su lugar, en su domicilio o en un lugar más cercano para poder desempeñar la misma tarea que quizás la hacía en oficina en el centro. Entonces hay muchas cuestiones también que entran en una especie de gran demanda para la ciudad de Buenos Aires. Me refiero sistema sanitario, sistema de transporte, seguridad. Fíjense la cantidad de personas que migran de provincia de Buenos Aires a capital, ¿no? Entonces, ahí sí hay una de las cuestiones que van a vender ellos la bandera del famoso cuidado del ambiente y otras cuestiones más, y en realidad está todo metido en este gran reseteo, ¿no? Y siempre vamos por lo mismo. ¿Qué pasa con los derechos de los trabajadores? ¿Van a tener la misma igualdad, mismo pie de igualdad? ¿O la hora hombre va a ser pagada de otra manera? ¿Por qué? Porque es digital. O sea, fíjense, ahí en ese sentido sí podemos hablar de una alteración de un derecho laboral que no tendría un propósito o una cuestión valedera, sopesar en menor medida la hora de una persona que está teletrabajando respecto a una persona que se trasladó físicamente. Me compartís, David, ¿no? Eso es lo que estamos mencionando. Exacto, sí. Es más, he leído por ahí que sí, que lo están haciendo ya, como que están diferenciando. No es lo mismo que te pague una hora presencial que una hora en la comodidad de tu casa. Entre comillas digo esto, ¿no? Claro, por eso, acá lo que hay que hacer hincapié es que se tiene que ir hacia una igualdad de derechos y obligaciones con el trabajador presencial, ¿no? El teletrabajador tiene que gozar de estos derechos, beneficios, obligaciones de aquellos que están trasladándose hacia un establecimiento, porque si no, estaríamos hablando de un avasallamiento hacia, convenios colectivos de trabajo, ¿no? Otra de las cuestiones es respetar la vida privada. Fíjense que también el tema del control del tiempo, hay veces que también la milla extra, ¿no? No se respeta tanto el horario y en cualquier horario te llega una consulta al trabajo, no hay horario de oficina, se mezcla la vida cotidiana lo que se llama el derecho a la desconexión, ¿verdad? Exactamente, sí, porque si hay un exceso de conectividad
¿no? La conectividad está ligada justamente a una hiperconectividad, ya no solamente el tema del Internet, sino una hiperconectividad. Entonces ahí, bueno, incluso se produce una especie de ajeneidad, otredad, distanciamiento y una apatía hacia, digamos, hacia lo cotidiano, porque llega un momento que hay un apego tan fuerte hacia el trabajo desde el computador que, bueno, que el resto de la vida diaria pasa a un segundo plano, y ahí sí estamos hablando de una preocupación, una afección hacia una generación de estrés que muchas de las personas con las cuales he hablado prefieren trasladarse a la oficina y darle un corte al trabajo, otros no tanto, porque bueno, está el famoso concepto que ellos lo denominan trabajo por objetivo, o sea, no se controla por reloj, ni tampoco por el presentismo, sino, bueno, objetivo que se traza, mayor productividad. Entonces, hay un horario flexible, se respeta la jornada laboral, pero el trabajo y el cumplimiento y el pago se da en función de los objetivos alcanzados, ¿no? También se está hablando mucho, y también a nivel global, del famoso ingreso básico universal. Gretel, ¿qué es y cuál crees que es la verdadera intención detrás de implementar esto? Bueno, siempre subyace en lo mismo. Estamos hablando de este famoso achique que se está produciendo en todos los sistemas productivos, porque si vos sos un emprendedor, si vos tenés tu pyme, tenés tu empresa, sos un exportador, sos un profesional en cualquier rubro, ¿no? Y existe este trasvasamiento que tiene que ver con la idea de la sostenibilidad, de la economía verde, en realidad se traduce en una especie de medida paraarancelaria, porque se disfraza de medida verde y hay una serie de objetivos, de lineamientos, a través del cual si tu bien o servicio no traspasa esa noción de sustentabilidad, sostenibilidad y no respetuoso de todo ese marco fuerte que se está poniendo a nivel normativo, léase el famoso, por ejemplo, en Europa, el Pacto Verde Europeo, ¿sí? Que bueno, acá fue el Acuerdo de París, recordemos que Mauricio Macri lo firmó, y que así como Donald Trump dijo de acá me voy. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo Donald Trump? Lo dijo porque sabía que requería una reconversión a nivel productivo, y eso provocaba una manifestación incluso en la reconfiguración energética, ¿no? Porque este viaje hacia las famosas energías renovables, las energías limpias, energías que no contaminan, implica también una reconversión y dejar lo que es la energía a través del fósil, bueno, todo lo tradicional, y hay cantidad de rubros que quedan totalmente, bueno, afectados y en quiebra. Entonces, si bien hay que ser cuidadoso del ambiente, de no dejar una huella ambiental, toda actividad productiva deja una huella ambiental. Ahora, si esa reconversión es rotunda de manera tal que no puedo exportar bien servicio comercial de acuerdo al estándar normativo que me establece alto en cuanto a lo que es estándares ambientales, automáticamente hay que hacer una reconversión en todos los frentes, y va a haber un achique y un empobrecimiento de las economías reales, y van a aparecer otras medidas para poder darle a cuentagotas a aquellas personas que quedaron fuera del mapa, que no pueden trabajar, que no pueden vivir, porque al haber mayor desempleo, las industrias empiezan a echar a la gente que está en relación de dependencia, empresas que quiebran, industrias que ya dejan de invertir. Todo eso tiene una afección directa hacia la economía real. Las familias quedan totalmente en una situación de desválida, y aparece la noción de renta básica universal como una especie de medida que tiende a morigerar un escenario de miseria que va increyendo. O sea, se provoca un escenario de miseria porque se ponen estándares de reconversión fuertes, siempre detrás de esta gran filosofía de que queremos un capitalismo más inclusivo, capitalismo entre partes, capitalismo social, y es toda una mentira en realidad. Entonces se fomenta y se lleva al empobrecimiento, porque ya no existen políticas soberanas, las políticas bajan de Davos. Al bajar esa política globalista, esa agenda única, el único aliciente es la gente que queda fuera del mapa. Esa gente que queda fuera del mapa va a ser incluida a la mesa para poder no comer las migajas que están en el piso a través de la renta básica universal. La van a disfrazar como la universalización del sistema de seguridad social. En Europa se habla entre 800 y 1.000 euros al mes. Lo cierto es que ya hubo experiencias que fueron fallidas. Por ejemplo, ya en el año 2016, en junio, se plebiscitó en Suiza, por ejemplo, y la pregunta es, ¿queremos tener una vida sin trabajar? Y la respuesta fue que el 75% votó en contra de la renta básica universal. Ellos van a vender la idea de que vamos a tener más tiempo para el ocio, más tiempo para la lectura, más tiempo para realizar actividades, artísticas, creativas, un sinnúmero de frentes, porque van a estar cubiertas las necesidades básicas. Ahora, fíjense que al quitar el trabajo, porque con este plan literalmente se le da muerte oficial al trabajo, se está arrancando la dignidad humana. Cuando a una persona se le arranca la dignidad humana, se termina convirtiendo en una oveja fiel, en una oveja totalmente mansa. Exacto. Y cualquier disposición que emane de ese gobierno mundial va a terminar siendo acatada, porque la persona no puede comer un plato
plato y no puede llevar un plato de comida a fin de mes a sus hijos. ¿Me explico? Fíjense la filosofía macabra de destrucción de familias que existe detrás de la famosa renta básica universal. Yo pensaba, perdón por la interrupción, yo pensaba que hace rato nombraste la palabra imposición, llama específicamente con el tema cuando se inició el gran reseteo, pero es básico pensar de que si un gobierno propone una renta básica universal, lógicamente que la persona que lo recibe no puede tener otro pensamiento que no sea condiciente con el mismo gobierno. O sea que es también una manera de imponer cierta dirección en cuanto a la vida de los habitantes de cada país. Exactamente, ese concepto está vinculado, como recién dijimos al inicio, con la sumisión, el sometimiento, el pensamiento único y el relato acatado de parte del hegemón. El hegemón, lejos de ser ya el hegemón nacional, el hegemón político de turno, que yo voy a las urnas y lo voto, ahora es el hegemón global. Por eso lo paradójico justamente es la ruptura contractual, que ya no existe un contrato entre la sociedad civil y la sociedad política, sino entre la sociedad política que de manera sumisa también acata este estamento normativo de parte del gobierno global. ¿Me explico? O sea, hay una bajada directa del gobierno, ya no hay contrato, ya no hay un pacto. Exacto. ¿No? Y ellos también van a vender de que la renta básica universal implica el fin de la intermediación social, el fin del clientelismo político, va a provocar una mejora en la salud mental, va a haber menos estrés, o sea, eso por lo menos. Y el otro experimento fue en Finlandia, en el 2017, donde se entregó de manera gratuita a 2.000 desempleados, estuvieron recibiendo por 2 años una renta básica de $685 por mes. Cuando termina ese periodo, preguntaron quiénes buscaron trabajo, y la pregunta es que no subieron los niveles de empleo, o sea, no buscaron trabajo, no es que por tener dinero van a tener tiempo libre para buscar trabajo, no, provocó una cultura totalmente contraria, o sea, la persona se acható, se tiró literalmente a una situación, nada, de abandono como persona, porque una persona que no busca trabajo no entiende la noción de la dignidad, me explico, porque al aparecer esta situación de que todo viene de arriba, automáticamente ya no se torna en un derecho, sino después para esa persona se torna una especie de obligación y obliga al otro a que se la dé. Entonces ahí sí se genera el famoso clientelismo que ellos dicen que se radica, en realidad ellos lo generan. Ellos lo generan y con esta mentalidad mantienen la sumisión de clientelismo. Por eso digo, la filosofía de la imposición totalitaria del comunismo-socialismo está totalmente arraigada a esta situación de renta básica universal bajo el famoso tapiz de la inclusión, ¿no? Que lejos de ser la inclusión, en realidad es una exclusión de la libertad individual. Exacto, en pocas palabras crean una dependencia. Gretel, está muy bueno lo que hemos hablado, creo que en cuanto al tema económico a manera global nos ha ayudado mucho a entender lo que está pasando con el famoso reseteo, pero quiero en esta oportunidad no dejar pasar para hacerte esta última pregunta y que nos cuentes cómo llegaste a esto tan especial de ser candidata a diputada nacional, que hace poco te has presentado. Nos gustaría que nos comentes eso. Sí, bueno, sí, la verdad que esta semana fue el lanzamiento, ahora esta semana de febrero, y la verdad que esto en realidad ya viene, si tengo que hablar un poco rápidamente de la historia o el trayecto del sendero, esto ya desde muy chica tengo este llamado, si se quiere, y esta convicción que desde la política, desde la cosa pública se puede transformar positivamente una realidad, ¿no? Por supuesto, uno lo quiere bajar al plano de cómo instrumentalizar, si se quiere, ese ideario de realización individual que tiene una persona, que tiene una familia, y creo que la política justamente tiene que estar al servicio de la gente. Yo concibo a la política de esa manera, no como un instrumento de negociación, de amañatarse a un cargo, ni siquiera para una cuestión de codicia, ni de querer aglutinar fama, oro, plata, como bien dice, sino realmente de servir, ¿no? Esa situación de servir al prójimo, ¿no? Y el prójimo es el próximo, somos nosotros mismos, y creo en la construcción desde adentro, creo en la democracia, creo en el sistema de partidos, y bueno, creo que una de las herramientas clave justamente es a través de la política. Por eso yo tuve esta convicción, la tengo desde muy chica, desde niña en realidad, y se está dando esta oportunidad desde la Cámara de Diputados, que creo que es un escenario donde se libran grandes batallas desde la lucha simbólica también, desde el discurso, porque también el discurso también tiene una acción de violencia y de imposición del relato, ¿no? Y creo que es fundamental la construcción, no solamente a nivel discursivo, sino también a nivel normativo. Creo que a Argentina se debe una batalla de fortalecimiento
a nivel institucional, a nivel económico, a nivel político, en todas las áreas, para que cuando llegue el momento que se le dé una silla en Davos, una silla en estos grandes ambientes que en realidad son foros que parecerían foros de discusión y dejo de ser foros, en realidad son bajadas de línea directa. Entonces, la única manera de que Argentina pueda establecer un límite es con el fortalecimiento de la economía, ¿no? El fortalecimiento de las industrias nacionales, de la economía productiva, el fortalecimiento de la esencia del interés nacional, el interés público, que tiene que ser irrenunciable. Cuando llegue el momento, por más que tengamos niveles de endeudamiento, hay que plantear toda una reconversión que implica que Argentina tenga diferentes frentes, digamos, de eficiencia en todas las áreas, ¿no? Obviamente que esto es un sendero y va a ser un gran desafío, pero lo más importante es trabajar en un fortalecimiento interno, y eso es lo que le pasa hoy a la esencia del ser nacional. Está raquítico, está carente de ese espíritu de querer construir algo totalmente sólido, desapegado y separado de esta imposición globalista. Eso es lo que le está faltando a nuestro país. Así que por eso me he puesto este desafío, y bueno, muchos sé que me están acompañando de tanto escuchar estos materiales, que ya vengo prácticamente desde el año pasado fuertemente con esta concientización, quizás a través de redes alternativas y demás, pero creo que esto está dando resultado. Así que bueno, es un sendero que espero que muchos me acompañen, y bueno, con mucha fe, creyendo que para Dios nada es imposible. Felicitaciones por esto último, Gretel. Gracias por tu tiempo, y nos gustaría que nos digas unas palabras finales para Zoom, una mirada cercana con respecto a lo que hemos estado hablando. Bueno, las palabras finales están vinculadas a que no todo está perdido, que es muy importante estar despierto, estar atentos, comprender por qué se toman tales y cuales decisiones en los programas ejecutivos, por qué los países adoptan estas miradas y estas decisiones, y cuál es el ideario nacional que se quiere abrazar, que se quiere adoptar, ¿no? Entonces, desde el lugar que cada uno ocupe, sea un medio de comunicación, sea el gobierno, una ONG, empezar a sentar conciencia, ¿no? Nos requiere a todos comprometidos y presentes. Ese es el mensaje final. Gracias, Gretel, de nuevo, y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, David. Hasta aquí, Zoom, una mirada cercana a los temas relevantes. Visítenos en Facebook, Zoom, una mirada cercana.